Vale, esto en teoría ya está grabando. Vamos a darle caña. A lo mejor llueve hoy, pero bueno, llevo un paraguas y vamos allá. Ayer llovió justo cuando acabé de hacer esta movida. Cayó un poco de nieve. A ver si nieva hoy. Bueno, pues vamos allá. Vamos. Oíd el alegre son. Una arácnida melodía de pianos abrió paso por la fría niebla desde la biblioteca de Abington Street hasta el hospicio de Wellingborough Road. Con los pies congelados en sus botas de trabajo, Tommy Warren dio una última calada al Kensitas y arrojó al suelo su incandescente colilla, una minúscula bola de fuego que se precipitó hacia la marmórea oscuridad para esparcir sus chispas entre el pavimento helado. Remotas y tintineantes, las notas reptaban por aquella noche de noviembre como una hilera de carámbanos de cristal extendidos desde el Carnegie Hall, sito en los altos de la biblioteca. La fuente era Mary la Loca, una maratoniana concertista de piano que el local había programado aquella tarde para uno de sus eternos recitales. Podían llegar a durar horas e incluso días. A Tom le sorprendió poder escucharla en el interior del hospital de St. Edmund, antiguo hospicio y lugar en el que su esposa Doreen se hallaba dando a luz a su primer hijo. Aunque resultaba débil e identificable, la fluctuante cadencia era audible pese a la distancia y la neblinosa amortiguación. A esas horas calculó que debía ser la 1 de la madrugada, no había mucho tráfico por Wellingborough Road y reinaba el silencio. Pero aún así, Tommy se vio incapaz de concretar la pieza que la mujer estaba pulverizando en aquellos momentos. Se parecía a Rollout de Barrel y a Men of the North, Rejoice. Por lo tarde que era, supuso que la falta de sueño podía estar provocando que Mary la Loca cambiara de un tema a otro sin conciencia de lo que tocaba o de la ciudad en la que se encontraba. Esperar en mitad de una ondulante oscuridad mientras una vieja canción sonaba a lo lejos le recordó algo, pero estaba demasiado preocupado como para ponerse a tratar de determinarlo. Lo único que tenía en mente era el hospital que había tras él, donde Doreen sobrellevaba un parto que parecía estar durando años, casi tanto como el jaleo que tenía montado Mary la Loca. Tom dudaba de que el vientre de Doreen se hubiera hinchado a base de música durante los últimos meses, pero a juzgar por el son gaitero que su esposa había emitido hacía 10 minutos, bien podía ser el caso. Probablemente la escala de sus alaridos hubiera sido más melodiosa que la brusca estridencia que la pianista estaba ejecutando ahora, pero le había hecho preguntarse qué tipo de temas se habría compuesto en las entrañas de su esposa durante el embarazo. ¿Una balada melosa o una marcha tronadora? ¿Will Gather Lilacs o The British Grenadiers? ¿Niña o niño? Le traía sin cuidado, siempre y cuando no fuera una de las estrafalarias improvisaciones de Mary la Loca, esas que nadie tenía ni la menor idea de cómo iban a desarrollarse. Nada de Men of the North Rolling Out of Barrels, nada de The British Grenadiers Gathering Lilacs. Nota del traductor. Para describir estas estrafalarias improvisaciones, Moore mezcla aquí los títulos de las canciones antedichas, que se traducirían una vez modificadas como norteños lanzando barriles y granaderos británicos recogiendo lilas respectivamente. Nada de rompecabezas. Y había habido muchos entre los Warren y los Bernal a lo largo de los años. Los habían habido en exceso, más que en proporción. ¿No podrían Doreen y él tener por una sola vez un crío normal que no fuese un loco o un genio o ambos? Y si el destino obligaba a que no fuese un loco, un genio o ambos, y el destino obligaba a repartir un determinado número de niños problemáticos por el mundo, ¿no podría alguna otra familia pasar a soportar tamaña carga en otro lado? Porque hasta donde Tome sabía, la gente que tenía parientes normales no parecía estar arrimando el hombre en absoluto. Un coche grande, gris y solitario, preludiado por unos faros de color charco de orín, asomó brevemente entre la gran nube gris bajo la que Northampton parecía haberse sumergido antes de volver a desaparecer. Tom creyó que podía ser Hamburg Hawk, pero no estaba seguro. En realidad no sabía mucho de motores, salvo el hecho de que le parecía que había demasiados en aquellos días y que la cosa iba a ir a peor. El carro de caballos estaba en declive y no iba a volver. Tommy trabajaba en la fábrica de cerveza Phillips, en el Earls Barton, donde seguía conservando las viejas carretas y sus enormes yeguas Shire, que bufaban y resoplaban cual húmedos motores de vapor más que como animales. Watney's y otras grandes compañías habían pasado a distribuir en todo el país gracias a sus camiones, pero Phillips seguía operando a nivel local. Como se descuidasen, preveía que en unos 10 años la habrían asfixiado. Para entonces, tal vez no quedaran muchos caballos de tiro en Earls Barton. No creía que fuera la época más propicia ni la más estable para que Doreen y él trajeran un hijo al mundo. Al girar su engominada cabeza para contemplar el patio delantero del hospicio en el que se hallaba, reconoció, para ser justo, que los tiempos distaban mucho de ser los peores. Aunque seguía habiendo racionamiento, la guerra había terminado y los 8 años transcurridos desde el día de la victoria en Europa, había habido señales alentadoras respecto a la recuperación de Inglaterra.
Tras echar a Winnie Churchill, casi antes de que las bombas dejaran de caer, votaron a Clem Attlee para que pudiera enderezar las cosas de nuevo. Sí, cierto, Churchill volvía a estar ahora en el poder y decía que quería desnacionalizar las fundiciones, los ferrocarriles y demás. Pero en los años posteriores a la guerra, por fin se había hecho un buen trabajo y las cosas ya no podían volver atrás. Ahora tenían sanidad pública, seguridad social y demás, y los niños podían ir gratis a la escuela ¿Hasta cuándo? ¿Los 17 o 18 años? Si aprobaban los exámenes, quizá incluso más. Ya no era como cuando Tommy obtuvo su beca de matemáticas teóricamente por haber ido a la escuela secundaria. Pero sus padres, los viejos Tom y May, jamás pudieron permitírsela. No con los libros, el uniforme, los materiales y sobre todo con el gran agujero económico que sus estudios habían dejado en el presupuesto familiar. A los 13 años tuve que dejar el colegio, buscar trabajo y empezar a llevar un sueldo a casa cada viernes por la noche. No sentía rencor, nunca había dedicado ni un solo segundo a preguntarse cómo habría sido su vida si hubiera aprovechado la beca. Ante todo, se debía a su familia, así que había hecho lo que tenía que hacer. Y había seguido adelante. No estaba lamentándose de la oportunidad perdida. Solo estaba contento de que las cosas pintaran mejor para su hijo o su hija. Era imposible saberlo, aunque siendo honesto consigo mismo esperaba que fuera un chico. Dando pisotones, caminó arriba y abajo frente al hospital para asegurarse de que la sangre siguiera circulando. Al contacto con el aire gélido, cada aliento se tornaba una señal de humo indígena. Y la mole negra, que era la iglesia de San Edmundo, se cernía en la niebla, al otro lado de la calle, como salida de un cuento de fantasmas. Las lápidas inclinadas de sus terrenos cercados sobresalían en la bruma cual rocosas cabeceras de piedra en un dormitorio exterior, y unos edredones de vaho húmedos y plateados se extendían entre ellas. En mitad de la noche los tejos eran tendederos que exhibían, colgadas y secándose, unas empapadas sábanas grises hechas de puro frío. No había luna, ni estrellas. Del centro de la ciudad llegaba un estribillo vacilante que sonaba como una versión cervecera de Varsity Drag, mezclada con Old Bull and Bash. El motivo de que prefiriera un chico era que su hermana y sus hermanos ya habían tenido varones con los que perpetuar el apellido familiar. Su hermana Lou, 6 años mayor que él, y 1/4 de metro más baja, había tenido 2 hijas, pero ella y su marido Albert engendraron después a un niño que ahora debía rondar los 12 años. Walt, hermano pequeño de Tom, el motivo que prefería un chico era que su hermana y sus hermanos ya habían tenido varones con los que perpetuar el apellido familiar. Su hermana Lou, 6 años mayor que él y 1/4 de metro más baja, había tenido 2 hijas, pero ella y su marido Albert engendraron después un niño que ahora debía rondar los 12 años. Walt, hermano pequeño de Tom y toda una figura del mercado negro, se había casado poco después de la guerra y tenía 2 hijos, e incluso Frank el menor había precedido a Tom en el altar. Se había convertido en un padre de un varón el año anterior. Si Tommy, que al fin y al cabo era el hermano mayor, no conseguía descendencia de algún tipo antes de cumplir los 40, se ganaría una tremenda bronca por parte de May, su madre. May Minnie Warren era una anciana arrugada y obstinada con una voz tan impecable como el puño de un estribador, y no dudaría en utilizarla mortalmente contra Tom si Doreen y él fracasaban en su intento de prolongar el linaje de los Warren. A Tommy le aterraba su madre, pero a todo el mundo le pasaba lo mismo. Aún podía recordar el monk que los había arrinconado en un pasillo a Frank y a él durante el convite de la noche de bodas de Walt, celebrado en la sala de baile de Gold Street en 1947 o por ahí. De pie junto a la puerta giratoria y gritando por encima de la gente que pasaba y de la música ensordecedora que salía del interior, era la banda que dirigía Johnny, hermano menor de May y tío de Tommy. No tuvo otra que ponerse a cantarles las 40. Había cogido el buffet un pastel de carne de cerdo y al abrir llevaba la mitad en la mano y la otra en la boca, a medio masticar. Pedazos de masa, trozos de puerco rosado y una amarillenta gelatina reducidos a una espuma de carne con los pocos dientes que le quedaban, rociados sobre Tom y su hermano mientras ellos temblaban de miedo ante el pudding navideño de estriticina que era su madre. Oídme bien, Walter y Lou se han casado y se han dejado de estar agarrados a mis faldas, así que más vale que os aclaréis las ideas y que os busquéis una mujer que os aguante ya mismo. No voy a dejar que piensen que he criado un par de idiotas que necesitan que su mamá los cuide. Tú tienes 30 años, Tommy, y tú casi 25, Frank. La gente va a empezar a preguntarse qué carajo pasa con vosotros. Aquello había tenido lugar hacía 6 años. Ahora Tommy tenía 36, y antes de conocer a Doreen, 2 o 3 años atrás, había empezado a preguntarse si le pasaría algo. Había tenido sus novias, 1 o 2 de hecho, pero nunca había llegado a nada con ellas. En parte se debía a que era tímido.
No era tan pícaro y atrevido como su hermana Lou. Tampoco era capaz de convencer a los pájaros de que se bajaran de las ramas para venderles apartamentos en las nubes, como Walter, ni podía desplegar las picardías indecentes y facilonas que Frank repetía entre las chicas. Según sus propias estimaciones, él era el más culto de los hermanos. No era intuitivo como Lou, ni ingenioso como Walt, ni siquiera artero como Frank. Pero sabía mucho. Lo único que no sabía era cómo emplear ese conocimiento en beneficio propio. Con las mujeres siempre había estado perdido, sin tener idea de cómo acertar, aunque la vida le fuera en ello. Del banco de niebla emergió otro automóvil que, a juzgar por su morro respingón, posiblemente fuera un Morris Minor, solo que esta vez se dirigía al oeste y viajaba en dirección opuesta al vehículo previo, al posar tronando junto a él. Sus acuosas luces se derramaron a lo largo de la oscura y rugosa piedra caliza que delimitaban los terrenos de San Edmundo, y luego solo quedaron los brillantes ojos de rata de sus faros traseros, que parecieron alejarse de Tom hacia la esquina brumosa que constituía el centro de Northampton, como para darle la bienvenida. Mary la loca tocó una audaz interpretación de All Little Town of Burlington, o quizá fuera Bethlehem Bertie, nota del traductor. Para destacar la confusión de los temas, Moore vuelve a mezclar sus títulos. Las canciones a las que refiere son All Little Town of Bethlehem y Burlington Bertie. Un segundo, me voy a abrigar el abrigo porque hace un poco de frío. Un momento, disculpad. Vale, ya estamos, sigamos. Tommy seguía dándole vueltas a su suerte pretérita con las mujeres, o más bien a su falta de ella. Durante su mocedad... Durante su mocedad, en la década de 1930, no mucho antes de que su padre muriera, estuvo enamorado por un breve periodo de tiempo de la hija de Ron Bayliss, que era su capitán en la Boys Brigade 61, organización cristiana juvenil del Reino Unido, similar a los Boy Scouts. Su compañía, la 18, solía reunirse semanalmente para practicar en la enorme sala superior de la vieja iglesia de College Street. Como Tommy no solo era el más tímido y discreto de la familia, sino también el más religioso, la asistencia regular a la iglesia y los desfiles mensuales de la banda le venían muy bien. Sin embargo, tras poner los ojos en Liz Bayliss por primera vez, tuvo aún más incentivos para acudir. Era muy guapa y de mejor posición social que Tom, pero él se sabía atractivo, y en Green Street, que era de donde provenía, hasta lo consideraban elegante. Así las cosas, reunió el valor y una mañana de domingo, al salir de la iglesia, le preguntó si le gustaría ir al teatro con él. Solo Dios sabía a qué vino lo del teatro. Tom no había ido al teatro en su vida. Solo quería sonar culto para impresionarla. Sea como fuere, no esperaba que ella le dijera que iría encantada, y solo alcanzó a musitar que muy bien, que entonces le vería el jueves, sin tener ni idea de lo que había en la cartelera aquella noche. Al final resultó que actuaba Maxi Miller, y el número elegido por el comediante para aquella función en particular no se atuvo precisamente a las reglas del buen gusto. Maldita sea. Para Tommy fue la media hora más divertida y embarazosa de su vida. Tan pronto como vio el nombre de Miller en los carteles, supo horrorizado que aquel era el último lugar del planeta al que debía llevar a una fervorosa baptista como Liz Bayliss, pero ya había comprado las entradas y no había forma de echarse atrás. Por otra parte, había oído que Max Miller hacía funciones inocentes de vez en cuando, así que pensó que existía la posibilidad de salir airoso. Confió en ello hasta que Max salió al escenario embutido en un traje blanco repleto de grandes rosas brocadas, con su cara de querubín malicioso sonriéndole al público bajo el ala de su nibio bombín. ¿Les gustan las playas, señoras? Seguro que sí, a mí me encanta, vaya. La semana pasada estuve en Kent, damas y caballeros, y fue espectacular. Di un paseo por los acantilados e hizo un día maravilloso. Recorrí un sendero estrechísimo con una ladera escarpadísima a un lado. Y menuda altura, damas y caballeros. Las olas rompían contra las rocas a decenas de metros más abajo. El sendero, pues, en fin, no era muy ancho, lo suficiente como para que cupiera una persona, pero no para que cupieran dos. Así que imaginen, damas y caballeros, tan solo imaginen mi alarma cuando vi aproximarme, en sentido contrario, a una joven vestida de verano. Era una preciosidad, damas y caballeros, no me importa decirlo, así que entenderán pues mi dilema. Me detuve, la miré las rocas de más abajo y no supe qué hacer. En serio se lo digo, no estuve seguro de si debía cascarme ahí abajo o cascármela ahí arriba. Sentada a su lado, Liz Bayliss se puso tan blanca como el bombín de Miller, mientras el teatro estallaba en carcajadas. Tom tuvo que esforzarse por poner una cara tan mortificada como la de su acompañante y por ahogar una hilaridad contenida que amenazaba con estallar como una olla a presión.
20 minutos más tarde, cuando las lágrimas que corrían por las mejillas del Tom alcanzaron las comisuras de su rígida y desesperada mueca, Liz le pidió con un tono más frío que una lápida que le llevara a casa. Esa fue más o menos la última vez que la vio, porque durante mucho tiempo se sintió demasiado avergonzado como para volver a la Boys Brigade o a la iglesia. Wellingborough Road se extendía a ambos lados y sus tenues luces eléctricas, como faroles masteleros en un muelle pesquero, se hallaban suspendidas en la remolinada oscuridad a largos intervalos. En un tramo de carretera como aquel no eran de mucha utilidad, y menos aún en noche de niebla. Pero eran mejores que las lámparas de gas que seguían usando en ciertas zonas de los Barrows, zonas como Green Street, donde su madre vivía sola y sin electricidad. Se le imaginó pelando guisantes a la vera de la chimenea, sentada como una mole ceñida en su crujiente sillón, con su gato Jim a sus pequeños pies llenos de abscesos y con la siseante lámpara de gas tiñendo la habitación de sombras de un color verde oscuro idéntico al de las ortigas muertas. La próxima vez que la viera esperaba poder evitar su ataque utilizando a su nuevo nieto como escudo. O a su nueva nieta, obviamente, aunque a buen seguro un niño sería más grande y por lo tanto repelería a su madre durante más tiempo. Al otro lado de la amplia calle desierta, la campana de San Edmundo repicó una vez, aunque no estaba seguro de si era la 1 o la 1:30. Al escudriñar la torre del edificio a través de las espirales de niebla, pensó que no se arrepentiría de haber dejado de pisar la iglesia desde el incidente de Liz Baylis. Tom seguía creyendo en Dios, la otra vida y demás, pero la guerra había llegado a la conclusión de que no se trataba del mismo Dios ni de la misma otra vida de los que hablaban en los ritos religiosos. Ese parecía tan estirado y creído como la vestimenta, el comportamiento y el modo de hablar de quienes acudían a la liturgia. De niño, lo que más le gustaba de la Biblia era que Jesús ejercía de carpintero. Uno que tenía callos en las manos solía serrín y decía palabrotas y se pillaba el dedo con el martillo como cualquier otro. Si Jesús era el Hijo de Dios, le resultaba fácil imaginarse a su padre comportándose del mismo modo a regir planetas y estrellas. Era un tipo trabajador, el más trabajador de todos, de hecho, que favorecía a los trabajadores y a los pobres en los pasajes más queridos de la Biblia. Era el mismo Dios recio y dispuesto que solía predicar Philip Doddridge en Castle Hill hacía unos años. Tom no percibía esa alegre tosquedad en el tono piadoso de los vicarios y tampoco sentía esa calidez popular en los bancos pulidos. Aunque su fe no había menguado ni una milésima en términos de convicción, ahora prefería orar en privado frente al altar primitivo de sus propios pensamientos. Solo iba a la iglesia en funerales, bodas y, si las cosas iban bien aquella noche, bautizos. Ni siquiera se permitía mover los labios al rezar. Por supuesto, en gran parte era consecuencia de la guerra. De 4 hermanos, solo 3 volvieron a casa. Todavía le afectaba pensar en Jack, y en su momento pensó que la familia Warren jamás lo superaría, aunque al final lo hicieron claro. Había que hacerlo. Era como la guerra en sí. Durante el conflicto a todos los implicados les resultaba inconcebible que pudiera haber otro modo de vida, que recuperarse de las bombas y los familiares fallecidos fuera a ser posible. No era capaz de imaginar un mundo distinto al del sufrimiento presente, solo uno peor. El futuro por entonces era algo en lo que Tommy no podía pensar, un lugar que honestamente no esperaba ver. Sin embargo, allí estaba 8 años después, casado y esperando el nacimiento de su primer hijo. En cuanto al futuro, Tommy no paraba de pensar en él. Las cosas ya no eran como antes el de la guerra. Nada tenía el mismo significado e Inglaterra era un país distinto ahora. De reina tenían a una joven guapísima que los periódicos comparaban con la buena reina Bess, nota del traductor, Isabel I de Inglaterra e Irlanda, 1533-1603. E incluso los trabajadores más humildes tenían televisiones en las que ver su coronación. La época parecía salida de un serial radiofónico como Journey into Space, porque la embestida del mundo moderno había sido fulminante, como si el final de la guerra hubiera eliminado un obstáculo gigantesco y el siglo XX hubiera podido, al fin, ponerse al día consigo mismo. El primer hijo de Tom y Doreen, y ya habían hablado de tener otro, sería uno de esos nuevos isabelinos de los que todo el mundo hablaba. Llegarían a vivir una vida con la que Tom jamás había podido soñar, una que se beneficiaría de todo lo que los científicos descubrieran e inventaran de allí a pocos años. Gozarían de todas las oportunidades que Tom nunca había tenido y de aquellas a las que las circunstancias lo habían obligado a renunciar. A través de aquella cuajada grisácea, Mary la loca siguió amenizándolo con My Old Men Set Onward Christian Soldiers, pero su piano sonaba débilmente y distante, como una caja de música rota que alguien hubiera accionado por error en otra habitación. Tom volvió a pensar en su beca de matemáticas, esa que había dejado pasar en favor de un empleo en la fábrica de cerveza, aunque era cierto que no lamentaba habérsela perdido
si con ello había podido ayudar a su familia. Seguía echando en falta lo mucho que le divertían las cuentas y los números cuando aún representaban una novedad. Era de su abuelo Snowy, de quien había heredado su talento para el cálculo. El viejo había muerto en 1926 después de haberse vuelto loco y de, según su madre, haberse puesto a comer flores de un jarrón. Él solo tenía 9 años por entonces, pero había hecho buenas migas con el anciano durante sus 2 últimos años de vida y había pasado muchos sábados por la tarde en la casa de sus abuelos, en esa grieta sombría y estrecha que era Fort Street. Mientras su abuela Luz se entretenía en la cocina, Snowy y el joven Tom recitaban tablas de multiplicar sentados en el salón. Además, también le enseñó geometría, círculos bosquejados en torno a la base de las botellas de leche, hojas de papel de estraza que cubrían la mesa de té hasta tapar por entero el mantel burdeos. Snowy le decía a su nieto que la mayoría de sus conocimientos provenían de su propio padre, Ernest Bernal, bisabuelo de Tom y restaurador de los frescos de la Catedral de San Pablo en la era victoriana. Las lecciones se le habían impartido a él y su hermana Tursa, la tía abuela de Tommy. Estaba internada en un sanatorio. Solo años después, tras darle la lata a su madre, averiguó que el sanatorio no era otro que Bedlam, el antiguo manicomio que había en Lambeth. Mientras rebuscaba el paquete de Kensitas en el bolsillo del chubasquero, recordó la tarde en la que se pusieron a revisar las tablas del 8 y del 9. Su abuelo le indicó que los dígitos de los múltiplos del 9 siempre sumaban 9. 1 más 8, 2 más 7, 3 más 6 y así siempre, hasta donde uno quisiera seguir. El recuerdo olía a tartas de fruta, así que dedujo que la abuela debió hornear una durante la clase en cuestión. Aquella propiedad del 9 le hizo gracia en su momento, así que hizo lo mismo con la tabla del 8 por pura diversión. Primero, evidentemente, estaba el 8, y luego el 16, cuyos dígitos, 1 y 6, sumaban 7. Luego venía el 2 y el 4 del 24, que daban 6, mientras que el 32 quedaba reducido a un 5 mediante el mismo método. Con una creciente sensación de intriga, Tommy se percató de que aquella columna de sumas descendía del 8 al 1. 8 por 8 eran 64, 6 y 4 daban 10. 1 más 0 era 1, que luego emprendía otra cuenta regresiva, empezando por el 9. 8 por 9, 72, es decir, 7 y 2, que sumaban 9. A partir de ahí, ese descenso del 9 al 1 se repetía en bucle una y otra vez, presumiblemente, hasta el infinito. Entonces su abuelo señaló que seguía la misma secuencia que la tabla del 1, solo que al revés, y aquello los dejó a ambos reflexionando al respecto. Tom sacó un cigarrillo corto y sin filtro del paquete que lucía un mayordomo pulcro y adulador en blanco y negro y rojo sobre la tapa, y lo encendió con un fósforo de Captain Wegg que arrojó descuidadamente hacia algún desagüe invisible. Perdido en la bruma helada que envolvía sus pies, luego volvió a meterse al mayordomo el paquete de tabaco y al nadador bigotudo de la caja de cerillas en el bolsillo del impermeable. Allí dentro también estaban los 5 críos de una tableta de chocolate Fries, todos ellos exhibiendo distintos registros emocionales en pleno envoltorio. La publicidad y los envases de la época lo obligan a transportar en el bolsillo a 7 personas diminutas, tanto para poder fumar como para poder llevarse algo a la boca en caso de hambre. En aquella memorable tarde de hacía 30 años, Tom y su abuelo repasaron a la carrera el resto de las tablas de multiplicar para comprobar las sumas de sus dígitos. Al recordar su excitación, sintió que la pura y vertiginosa emoción del descubrimiento volvió a golpearle con un aroma a tarta especiada, en la fruta confitada de su abuela y al linimiento de Snowy Bernal. En la tabla del 2, la suma de los dígitos recorría los números pares, 2, 4, 6 y 8. Y luego los impares, 1, 1 más 0. 3, 1 más 2, 5 y hasta aquí hasta el 9, el 18, es decir, 1 más 8. Teniendo en cuenta que las tablas del 1 y el 8 seguían progresiones numéricas que eran versiones invertidas la una de la otra, Snowy y el joven Tom analizaron la tabla del 7, en la que averiguaron que la suma de los dígitos descendía a través de los números impares. 7, 5, 1 más 4, 3, 2 más 1, 1, 2 más 8 quedaban 10 y por tanto 1, antes de hacer lo propio con los pares. 8, 3 más 5, 6, 4 más 2, y hasta ahí que la cuenta regresiva de los impares volvía a empezar. La tabla del 7 parecía funcionar exactamente igual que la tabla del 2, pero con una secuencia regresiva en lugar de progresiva. El número 3, en el que la suma de los dígitos de los múltiples repetía eternamente la secuencia, 3, 6, 9, 3, 6, 9, parecía estar emanando con el número 6, que seguía una secuencia parecida cuando se hacía lo mismo, 6, 3, 9, 6, 3, 9.
El número 4 generaba un patrón que a simple vista parecía complejo, ya que descendía en paralelo, por dos secuencias numéricas que se iban alternando. Primero 4, luego 8, luego 3, 1 más 2, luego 7, 1 más 6, luego 2, 2 más 0, 6, 2 más 4, 1, 2 más 8 daban 10 y 1 más 0 daban 1, 5, 32 o 3 más 2, etcétera, etcétera. Previsiblemente la tabla del 5 arrojaba los mismos resultados, solo que al revés. Alternaba igualmente entre dos secuencias que eran progresivas en lugar de regresivas. 5, 1, 6, 2, 7, 2 más 5, 3, 3 más 0, 8, 3 más 5 y así. Tommy y su abuelo se miraron el uno al otro y soltaron tal carcajada que Luisa, su abuela, tuvo que salir de la cocina para ver qué pasaba. Lo que pasaba era que parecía haber un patrón oculto en las sumas de los dígitos generados por las tablas del 1 al 8. Todas resultaban simétricas, el 1 invertía el 8, el 2 invertía el 7, el 3 operaba igual que el 6, el 4 era como el 5. El único número que eludía sus pesquisas, el 9, se distinguía del resto de guarismos, en que no poseía un gemelo, una cifra que siempre arrojara un resultado invariable, independientemente de lo mucho que se multiplicara. Tom, a sus 8 años, intentó explicarle todo aquello a su atónita abuela. Pero de repente su abuelo gritó de alegría, agarró un pequeño lápiz y empezó a trazar en el delgado y brillante papel una estraza que había en la mesa. Con lino tenue, dos círculos inscritos, uno dentro del otro. Con un índice amarilleado por el capstan que solía fumar, Snowy golpeó significativamente el dibujo. Y luego alzó la vista desde atrás del mechón invernal que cubría su frente para observar a su nieto y constatar si lo había entendido. Entre la humareda de fruta horneada y la camaradería de aquellos juegos matemáticos que compartían juntos, los ojos del viejo centellearon de un modo que le hizo recordar que la locura de su abuelo era reconocida por muchos, incluida su madre, y por ella, y ahora que lo pensaba por todo el mundo. Snowy sonrió y volvió a señalar su desconcertante garabato con dedo urgente. Lo único que había allí eran dos círculos concéntricos, como la rueda de un coche o el halo de un ángel visto de lado. Tuvo que contemplar aquel simple dibujo durante unos minutos para darse cuenta de lo que estaba mirando. No era una figura geométrica, sino un cero. Fue como si las luces se le encendieran de golpe. El 0 junto al 9 era el único número que no cambiaba si se multiplicaba. Cuando se sumaban los dígitos de sus múltiplos, todos los números entre el 0 y el 9 seguían secuencias en perfecta simetría. Para subrayar el hecho, el abuelo de Tom volvió a coger el lápiz y escribió los 10 guarismos en el anillo formando por ambos círculos, como si fueran las horas de un reloj. El número 0 quedó aproximadamente donde estaría la 1, y el resto los ubicó en sentido horario alrededor del dial, excluyendo las posiciones de las 6 y las 12. De este modo, cada número quedó en la horizontal de su gemelo especular, con el 9 arriba a la izquierda y el 0 justo enfrente, arriba a la derecha. El 8 y el 1 rivalizaban en las posiciones de menos 10 y 10. El 7 y el 2 se ponían diametralmente en las marcas de menos 4 y 4, seguidos después por el 6 y el 3, con el 5 y el 4 justo debajo, en las marcas de menos 25 y 25. Era hermoso. De un solo vistazo, un patrón secreto que había estado allí todo el tiempo oculto bajo la superficie quedó revelado. Tom y su abuelo no comprendieron el significado de su descubrimiento. Tampoco fueron capaces de verle alguna aplicación útil. No en vano resultaba tan patentemente obvio, una vez desentrañado, que ambos asumieron que alguien, sin duda mucha gente, habría dado con aquella noción antes que ellos, pero les dio igual. En aquel momento, Tom tuvo una sensación de triunfo y revelación mística como ninguna otra que había vivido o fuese a vivir. Su abuelo esbozó una media sonrisa más atribulada que eufórica y entonces volvió a golpear con una uña ennegrecida el espacio en blanco delimitado por el anillo interior de aquel enorme 0. El 0 es un toro. Es como un salvavidas con un agujero en el centro, o como una chimenea vista desde abajo o desde arriba, en medio del 0, o en el tubo de la chimenea, es donde se contiene la nada. Debes vigilar la nada, muchacho, porque de lo contrario lo invade todo. Entonces desaparece la chimenea y solo queda el agujero, y te quedas sin chimenea, sin salvavidas, sin toro, sin nada. Después de aquello, Snowy Bernal pareció caer en el enojo, la tristeza, aún sin más, así sin más. Arrugó el trozo de papel que contenía la esfera del reloj modificada y arrojó la bola de la chimenea.
Tom no entendió nada de lo que le dijo su abuelo y debió de parecer asustado por el súbito cambio de humor del anciano. Su abuela Luisa, que se diría habituada a tales altibajos, anunció que ya estaba bien de cuentas por aquel día. Lo conminó a volver a casa antes de que su madre se preocupara y le aseguró que ya volvería a ver a su abuelo otro sábado por la tarde. Debió prever algún arrebato inminente porque ni siquiera lo acompañó a la salida. Al poco de cerrar la gastada puerta de la entrada y de poner el pie en Fort Street, oyó un estallido de furia y al momento escuchó romperse un cristal. Con toda probabilidad sería una ventana o un espejo, pues era sabido que su abuelo recelaba de estos últimos. Tom salió pitando de Fort Street a media tarde, aunque le evocara ahora la escena, se le imaginaba inmersa en una ominosa oscuridad. No obstante, recordó rápidamente que el incidente había ocurrido en la década de 1920, mucho antes de que demolieran el destructor de los desperdicios de los Barrows para hacer sitio a los pisos de Bath Street. Aquel misterio al menos estaba resuelto. Tom dio una calada al Kensitas y sopló un involuntario anillo de humo que casi al instante resultó indistinguible de la bruma gélida y ensortijada que lo rodeaba allí, en Wellingborough Road. Deseó poder repetirlo delante de la gente, delante de Doreen. En el centro de la ciudad, hacia el oeste y a su derecha, la resonante y serpenteante actuación de aquella concertista maratoniana seguía su curso. Pese a sus notas llegaban suspendidas en las esporádicas ráfagas de brisa, cual rombos de cristal en una lámpara de araña. Seguía recordándole algo. A otra noche en la que una melodía vagara por la niebla, tal vez. El recuerdo, como la niebla, era esquivo, así que lo dejó correr y se preguntó cómo le estaría yendo a Doreen. Aunque hubiera visto su anillo de humo, lo más probable era que no estuviera de humor para apreciarlo. Sin duda, ahora mismo tendría otras cosas en su mente. Mejor volver adentro, 1 o 2 pitillos más y volvería adentro para sentarse allí en la pequeña sala de espera beige, cerca de la puerta del hospicio rehabilitado donde al menos podría entrar en calor. Vestido con su impermeable y con el traje de soldado desmovilizado, se pondría a dar golpecitos con el pie sobre el suelo barnizado, como tantos otros hombres que se hallaban esperando, sentados dentro y expectantes a que sus esposas dieran a luz en aquella noche del día 17. Tommy había estado un buen rato con ellos después de conducir a Doreen al hospital y de que se la hubieran llevado al paritorio. Pero el silencio empezó a ponerlo de los nervios al poco tiempo, así que se inventó una excusa para salir. No tenía nada en contra de dichos tipos, aunque salvo el hecho de haber pasado una buena noche hacía 9 meses, tampoco tenían nada en común. No iba a ponerse a hablar de sus miedos, sus esperanzas y sus sueños como si fueran actores en una película. En la vida real no pasaban esas cosas. En la vida real la gente no tenía miedos, esperanzas y sueños en el mismo grado que los personajes de una película o un libro. En la vida real, al contrario que en la literatura, esas cosas no eran relevantes para la trama principal. Los sueños y esperanzas no contaban, y si alguien intentaba sacarlos a colisión, los demás solían preguntarle al sujeto si se creía Ronald Colman, con sus largas y afectadas pestañas agitándose en blanco y negro a través del humo de un cigarrillo durante una matinal. Flotando en una corriente de tiniebla, los sucios retales de lana vaporosa surcaban el lecho fluvial que era Wellingborough Road, en dirección este, hacia Abington, el parque y Weston Favell. Las tiendas y los pubs en penumbra era como madrigueras de campañoles que, excavadas en la orilla bajo el nivel del agua, ocultaran una oscura mercancía. Ante la mirada de Tommy, un Ford Anglia surgió como una pica de entre la bruma y volvió a zambullirse en ella de camino al centro, nadando en contra de la corriente de niebla y el interminable recital de Mary la loca. El Ford Anglia era un coche que podía reconocer, pues lucía una angulosa cabina en cursiva, término este que había adoptado tras aprenderlo en clases de caligrafía. Su carrocería color crema y anciano se esfumó entre las olas. Se esfumó entre las olas perladas que cubrían Abington Square y la estatua de Charles Bradlaugh. Y entonces Tommy volvió a quedarse solo, golpeando sus botas contra la piedra y el lecho arenoso de aquel convulso torrente, aspirando el vaho a través del último centímetro de su Kensitas y exhalándolo con elegancia por la nariz. Sabía que los 36 eran una edad tardía, comparativamente, para empezar una familia, pero no demasiado tardía. Tom había conocido fulanos que su primer hijo
que habían tenido a su primer hijo con muchos más años, pero como sus dos hermanos menores ya habían sido padres, tampoco creía que pudiera postergarlo más. Si después de todo lo vivido no era lo suficientemente maduro como para criar un hijo, entonces jamás lo sería. Aunque la guerra le hubiera arrebatado a Jack, el asunto le había otorgado una suerte de confianza que nunca antes había experimentado. La sensación de que si había conseguido sobrevivir a todo aquello era porque debía ser tan válido como cualquier otro. Había vuelto de Francia con un brillo distinto en los ojos y una actitud diferente en la elegancia de sus andares. Ni ostentación ni alarde, sencillamente elegancia. Aún podía recordar su vuelta a casa, su llegada a Castle Station en un tren lleno de niños, matronas, hombres de negocios y decenas de veteranos de uniforme como Walt, Frank y él mismo. Sus dos hermanos y él habían tenido que viajar de pie en el pasillo, balanceándose y quejándose mientras pasaban por Lake Dayton, Buzzard, Bletchley y Wolverton. Hasta donde tenía memoria, él iba intercambiando anécdotas con Walker, una competición esta que nadie podía esperar ganar. Le estaba contando la noche en la que unos estúpidos oficiales británicos totalmente borrachos acabaron empotrando un tanque contra la puerta del almacén de municiones que él guardaba, de tal modo que ni siquiera pudo pegarles un tiro a aquellos risueños y sobrevalorados imbéciles por miedo a darle las ojivas. Estaba en ese punto del relato cuando después de Wolverton se les unió en el abarrotado y traqueteante pasillo un yanqui enorme, un soldado que había subido al tren en Watford y que se dirigía a Coventry. Los yanquis a veces eran buenos tipos con los que uno podía reírse, pero en general le caían mal, como a casi todo el mundo que los conocía. En el frente solían decir que los ingleses salían por patas ante la Luftwaffe, igual que los alemanes ante la RAF, pero que ante los americanos todos salían pitando. Los muy gallitos estuvieron respaldando a Hitler hasta 1942. Se unieron tarde a la guerra y acabaron llevándose todo el mérito, y eso tras caer de bruces en una trampa teutona que probablemente retrasó el fin de la guerra, la batalla de las Ardenas, a las que los germanos se referían henchidos de orgullo como Operación Niebla de Otoño. Los soldados estacionados en Inglaterra eran los peores, al menos los blancos. Los oscuritos eran puro oro. Resultaba imposible encontrar tipos mejores. Y Tommy aún podía recordar que, estando de permiso, llegó a ver al dueño del Black Lion echando unos soldados blancos por haberse quejado de tener que compartir el local con ellos. Esos negros de ahí atrás los llamaron. Algunos americanos podían ser auténticos idiotas, y el tipo que se les unió en el tren a él y a sus hermanos era uno de ellos. Para empezar, el sujeto se jactó de que la paga de los yanquis era mucho mejor que la de los ingleses, al igual que sus raciones y demás. Walter asintió con ironía y le contestó que era justo, pues tenían más bocazas que alimentar. Pero el soldado siguió su perorata como si no se hubiera dado cuenta de que Walt le había lanzado una puya. Con voz baja para que las damas que viajaban en el pasillo no lo oyeran, le contó la extraordinaria cantidad de condones que el ejército americano había distribuido en su cuartel. Teniendo en cuenta que el fulano había sido destinado a Inglaterra, aquello era como decir que los habían dado para que los emplearan con chicas inglesas, lo cual no era algo que un británico se tomara bien. Tommy percibió las expresiones de sus hermanos, probablemente equivalentes a la suya. Walter exhibió una gran sonrisa de ojos brillantes, lo cual no era nada tranquilizador, mientras que Frank ladeó la cabeza, se quedó mudo y pensó, y puso una sonrisita tiritante, signo inequívoco de que, sin importar lo grande que fuera, al yanqui le esperaba un buen directo a la mandíbula si no tenía cuidado. Aquel tipo estaba dirigiéndose a los hermanos Warren, que se habían hecho un nombre liberando un pequeño trozo de Francia, que habían perdido al hermano más majo de todos ellos, y que a cambio solo habían recibido un montón de medallas que no querían. Interpretando su silencio como signo de respeto o asombro, el soldado optó por demostrar su bravata enseñándoles la lata de conservas en la que guardaba los condones, y luego retiró la tapa para revelar 2 docenas de preservativos. Tom le preguntó despreocupadamente si los americanos solían escribir en los laterales de los condones las mismas frases chistosas que las bombas. «Aquí estoy apuntándote, princesa Isa», y cosas así. Walter observó la lata abierta y apuntó con socarronería que le habían sobrado un montón. Frank apretó los dientes y levantó el puño para partirle la cara, pero justo en aquel momento el tren dio un bote, traqueteó y osciló. Los condones salieron disparados cual chispas en una traca, y cayeron como una lluvia de caucho sobre hombros de los banqueros, mochilas de colegiales y sombreros de señoras. El yanqui se puso más rojo que Rusia y fue recogiéndolos a 4 patas, disculpándose con las mujeres mientras rebuscaba entre sus tacones para volver a guardar los paquetitos en la lata. Cuando Walter empezó a cantar «When Johnny's come marching home, hurra», nota del traductor. El nombre de esta canción es When Johnny Comes Marching Home, pero Walter dice Johnny's, que en inglés significa precisamente condones.
Todos los presentes en el vagón, con la sola excepción del Yankee, disfrutaron de la mejor carcajada que hubieran soltado desde 1939. Tom se arriesgó a quemarse el labio con una última calada al pitillo antes de arrojar la pava al mismo desagüe invisible de antes. Vivieron muy buenos tiempos cuando volvieron a casa tras la guerra. Cada viernes por la noche los célebres hermanos Warren salían de juerga ataviados con sus trajes, aunque el único que llevaba un pañuelo a juego en el bolsillo del pecho era Tommy, el mayor. Mientras recorría los pubs, el destellante tintineo de las tragaperras derramaba frutas y campanas a su paso, y las voluptuosas camareras les lanzaban sonrisitas de admiración por ser héroes de guerra. Lástima que el guapo de su hermano se las perdiera. Conseguían copas gratis y Walter contaba chistes e intentaba siempre venderles medias de segunda mano a las señoritas, afirmando que solo habían sido usadas una vez y por una monja. Frank lanzaba miradas lascivas y Tommy se puso rojo tratando de no reírse aquella vez que tuvieron que separar un par de bolleras pendencieras en el Mayor Hall, bajo una luna hecha de espuma de guímenes que sobrevolaba los Barrows como salida de una pantomima. Aquella blanca Navidad, Walt se topó en el mercado con un cajón de mudanzas. Se lo amarró a Frank y a Tommy con un cordel, y luego encajó dentro de su culo rechoncho para que lo pasearan por el centro como dos renos remolcando a Papá Noel. ¡Oh, oh, oh, mamones, arre! Cuando se metieron en el Gran Hotel a pedir una ronda para los tres, les cobraron más de una libra. Entonces, con Walt al mando, Frank y Tom se fueron cada uno a un extremo del gran salón del hotel y empezaron a enrollar la carísima y enorme alfombra que tenían allí, todo mientras les pedían a los clientes que levantaran sus sillas y sus mesas para poder pasarla por debajo. El gerente o quien fuera llegó echando leches y preguntó a Walt que qué demonios se creían que estaban jugando. Y el primero le respondió que iban a llevarse la alfombra porque la habían pagado. Tuvieron que salir por patas y sin alfombra, pero por suerte su caja de manzana seguía atado a una farola fuera del hotel. Con la cara teñida de amarillo y azul por las luces navideñas, fueron cantando por Gold Street y luego por Mercer, de vuelta a casa en Green Street junto a su madre, que los estaba esperando. Hitler había muerto y todo era condenadamente maravilloso. Excepto por lo de Jack, claro. Con una extraña oleada de nostalgia y penura, Tommy recordó el transcurso del ritual navideño de la familia Warren en el primer año tras la muerte de Jack. Como hacían desde tiempos inmemoriales, se reunieron en la salita de estar. Con esfuerzo su madre cogió el elegante orinal de porcelana de unos 30 centímetros de ancho, pues había sido fabricado en una época en la que los culos eran más grandes, de lo alto del viejo armario con puertas de cristal que tenían entonces. Luego, ante la mirada de Frank, Walt y Lou y Tommy, lo llenó hasta el borde con una indiscriminada y grotesca mezcla de licores, para lo cual drenó la asombrosa y variada colección de botellas que abundaban en aquella casa de bebedores empedernidos. Colmado con una reluciente combinación oro pálido de whisky, ginebra, ron, vodka, brandy y, según les pareció, trementina, aquel cerámico cáliz blanco, con suerte sin estrenar, fue pasando solemnemente entre los distintos familiares, que solo podían sostenerlo con ambas manos y no sin cierta dificultad. Era notoriamente imposible beber de un receptáculo que estaba clarísimo que no había sido diseñado para dicha función, no sin empaparse la pechera, y la cosa fue empeorando en cada ronda a causa de la creciente incapacidad y descoordinación de los individuos reunidos en la salita. En todas las celebraciones previas, el ritual había exigido cierta gloria en la desdicha. Había resultado cómico y valiente, como si se sintieran orgullosos de ser los monstruos sucios y repulsivos que las clases altas veían en ellos. Esa especie de grandeza terrible que había desaparecido tras la muerte de Jack. Y aquello era la prueba de que, al fin y al cabo, no eran ogros poderosos e inmortales invencibles en su embriaguez. Solo eran una panda de borrachos llorando y vomitando tras la pérdida de un hermano o de un hijo. Tom era incapaz de recordar si habían llegado a repetir aquel ritual navideño después de tal infausto año de victoria. Al otro lado de Wellingborough Road, la campana de San Edmundo dio las 2, y al hacerlo debió asustar y despertar a algún pájaro allí posado, al menos a juzgar por las sustanciosas lágrimas de cagarrutas que cayeron silenciosamente desde las brumas superiores para mancharle de caviar y tiza líquida la solapa del chubasquero. Tom gruñó, maldijo, sacó un pañuelo limpio del bolsillo que no tenía cerillas, ni cigarrillos, ni tabletas de chocolate, y frotó raudamente la mancha blanquecina hasta convertirla en un churrete húmedo y difuso. Tras tomar nota mental de que debía lavarlo antes de volver a sonarse las narices en él, volvió a guardárselo en el impermeable.
Obviamente, aquella euforia de posguerra no duró mucho. Las cosas no les fueron en absoluto mal. Pero los tiempos cambiaron, como siempre. Primero, Walt conoció una pequeña belleza y se desposó con ella, lo cual condujo a que su madre les leyera la cartilla a Frank y a él durante el convite, a que les gritara por encima del jaleo que la banda del tío Tommy tenía montada. Montada en la sala de baile de Gold Street y a que les dijera que se buscaran un par de chicas o lo que fuera. Frank, con su cháchara irónica, aguda y descarada, fue más rápido que Tommy a la hora de satisfacer el ultimátum de su madre. Se buscó una pelirroja tan fresca como él y se casó con ella en 1950, lo cual convirtió a Tom en el único blanco de la ruda desaprobación de su madre. Tommy recordó cómo buscó refugio y consejo durante aquel periodo en su pequeña hermana mayor. A la menor ocasión se pasaba por Dunston a ver a Lou, a su cuñado Albert y a sus hijos. Lou era un encanto que siempre le servía una taza de té en su preciosa y aireada salita antes de ponerse a escuchar sus quebraderos con la cabeza ladeada como un peluche o un búho. ¿Tu problema, hermanita? Es que te lo callas todo. No digo que tengas que volverte tan charlatán como nuestro Walt, ni tan descarado como nuestro Frank. Pero como no te espabiles, las chicas ni siquiera van a saber que estás ahí. Además, eres un tipo atractivo, vas siempre hecho un pincel, incluso bailas bien. No veo que tengas ninguna pega. La voz de Lou, grave y risueña, resultaba adorablemente ronca. Exhibía una especie de zumbido o reverberación que, en conjunción con su complexión compacta, hacía que Tommy pensara en colmenas, en miel y, por asociación, en el té del domingo. Siempre podía contar con ella para obtener una opinión sincera y echar de paso unas buenas risas. A veces veía en Lou un atisbo de cómo debió ser su madre de joven, antes de que la pérdida de su primogénita a manos de la difteria la volviera una amargada, antes de que se convirtiera en una amortajadora. El único incidente que recordaba en relación a los negocios de su madre con el nacimiento y la muerte se circunscribía a una sola mañana de su niñez, una que había bastado para dejarle huella. El señor Partridge, un tipo grande y corpulento que vivía en Green Street a unas cuantas casas de la suya, había fallecido, pero era demasiado gordo para caber por la puerta del dormitorio. Desde Elephant Lane, en uno de los extremos de Green Street, Tommy vio a su madre en mitad de la calle, dirigiendo la retirada de la ventana del primer piso y el descenso de un señor Partridge amoratado e inmenso hasta la carroza fúnebre que la guardaba pacientemente abajo. Todo ello con la mediación de una polea y un caballete. Ni que decir tiene, las agencias de servicios funerarios terminaron desplazando a las amortajadoras y su madre colgó el delantal a finales de 1945. Él supuso, tras la pérdida de Jack, ya habría visto suficientes muertes y quizá la inminencia del Servicio Nacional de Salud le hiciera darse cuenta de que el tema de los nacimientos tampoco iba a tardar en quedar cubierto. En la actualidad, la mayoría de las mujeres tenían a su primer hijo allí, en el hospital. Los partos tardíos y la gente de campo seguían contando con matronas, claro, pero eran matronas del Servicio Nacional de Salud. No ejercían por libre como su madre y tampoco las llamaban amortajadoras. Tom lo veía mucho mejor así. Él era un tipo moderno y también el primero en estar contento de que su esposa tuviera a su hijo en un pabellón moderno con médicos alrededor y no en un oscuro dormitorio trasero con una horrible vieja cotorra como su madre inclinada sobre ella. Tal y como estaban las cosas, Doreen ya albergaba ciertos recelos hacia su madre, y si May hubiera metido las narices en el nacimiento de su primer hijo, habría colmado el vaso. Tommy tembló solo de pensar en ello, aunque tal vez únicamente fuera aquella fría noche de noviembre. Fue Doreen quien lo rescató de la soltería y de la desaprobación de su madre. Y fue toda una suerte cruzársela. Como decía Lou, él era demasiado cometido con las chicas. No podía desplegar el encanto de Walt o Frank. Su única esperanza era toparse con una mujer aún más tímida que él. Y en Doreen encontró justo eso, el complemento perfecto. Su media naranja. Como en el caso de Tom, su timidez no procedía de la cobardía o de la debilidad. Bajo su retraimiento había valentía, pero aún así prefería una vida tranquila y sin mucho alboroto, justo como él. Al igual que Tom y que cualquiera que hubiese visto una trinchera por dentro, prefería agachar la cabeza y sobrellevar las cosas sin llamar la atención.
Que se fijara en ella fue casi un milagro, pues siempre se ocultaba tras compañeras de trabajo más rudosas y sonrientes, como si tuviera miedo de que alguien la viera lo preciosa que era, con sus acuosos ojos azules, su cara ligeramente alargada y su cabello color corteza peinado con ondas. Tenía un brillo cinematográfico, una especie de halo que se diría salido del cartel de una película. Nada más conocerla... Nada más conocerla, le dijo que parecía una estrella de cine. Ella se limitó a esbozar una sonrisa y a decirle, chasqueando la lengua, que no debía de ser tan indulgente. Se casaron en 1952, y aunque lo más lógico en términos de espacio habría sido irse a vivir con su madre a Green Street, nadie lo quiso así, ni la madre de Tommy, ni sobre todo Doreen. De todas las personas que Tom conocía, su esposa, pese a su naturaleza tímida y retraída, era la única que no se doblegaba ante el talante abrupto e intimidatorio de May Warren. Por tanto, decidieron mudarse a St. Andrews Road con Clara, la madre de Doreen, y con los familiares que residían allí. Si bien algunos se habían marchado recientemente, la perspectiva de irse con la madre... La perspectiva de irse con la madre de Tom les había parecido una pesadilla, pero vivir al final de Spring Lane y Scarletwell Street durante aquellos 2 últimos años no había sido mucho mejor. Al contrario de lo que habría pasado con May en Green Street, la culpa no había sido de la madre de Doreen. Clara Swan había trabajado como sirvienta y seguía siendo, con sus maneras tranquilas, una mujer religiosa y muy educada, y aunque podía ser estricta y severa si las circunstancias lo requerían, era distinta a May Warren en todos los sentidos. Delgada y esbelta allí donde su madre era baja y fornida. Así que no, Tommy se llevaba bien con la madre de Doreen, con su hermana y sus 2 hermanos, con sus respectivos hijos y cónyuges. Lo único que sucedía era que hasta hacía poco habían sido demasiados para una casa tan rematadamente pequeña. Justo era decir que James, el hermano mayor, se había casado y mudado antes de la llegada de Tom, pero aún así, hacerle hueco a tanta gente era complicado. Pero estaba la propia madre de Doreen, que era la dueña de la casa, o al menos la persona que figuraba en el contrato de alquiler. Después estaban la hermana de Doreen y su marido, Emma y Ted, con sus 2 hijos, John y la pequeña Eileen. Emma, mayor que Doreen, era la primera conductora de ferrocarriles de toda Inglaterra, y fue en un tren donde conoció a su opuesto esposo, que era maquinista y siempre andaba hasta las cejas de hollín. Luego estaban el hermano pequeño de Doreen, que se llamaba Alf, y era conductor de autobuses, su esposa Quinn y su hijo pequeño Jim. Contando a Tom y Doreen, eran 10 personas apiñadas en un adosado de 3 dormitorios. Durante los primeros meses, Doreen y Tom durmieron como pudieron en un sofá de la sala de estar. Emma, Ted y sus 2 hijos tenían el dormitorio principal. A Clara le tocó el pequeño cuarto anexo a este último, justo sobre el salón. Y Alf y Quinn se quedaron con la habitación más reducida, en la parte de atrás y sobre la cocina. El pequeño Jim dormía en un cajón del armario. Las noches eran molestas e incómodas, pero las tardes eran aún peor, con todos apelotonados en el salón para oír la radio tras llegar del trabajo y tomar el té. Entre Ted y Emma solía insinuarse un silencio hostil que los llevaba a estar días enteros mirándose fijamente entre emparedados de salmón enlatado y latiguillos del programa de humor It's That Man Again. Fumf al aparato. Cuidado con la bici. No te olvides del buzo, etc. Alf, que llevaba exhausto por las noches tras estar trabajando desde primera hora de la mañana, caía redondo sobre la alfombra y se ponía a roncar delante de la chimenea, como si fuera un gato enorme con forma de hombre y uniforme de conductor de autobuses. Su mujer, Quinn, que curiosamente era hermana de Ted, el marido de Emma, se pasaba la mayor parte de las noches ahí sentada, llorando junto al fuego. Nadie podía culparla. Arriba, el pequeño Jim bajaba del cajón de su armario y se ponía, a veces durante horas, a darle golpes a la puerta del dormitorio. Nadie podía culpar tampoco al pobre mamón por no querer vivir en un ropero. Cualquiera se habría vuelto esquinado en dicha coyuntura, pero el problema radicaba en que el pequeño Jim era muy listo. Ningún miembro de las familias Swan y Warren merecían el calificativo de tonto. Pero Jim formaba parte de una nueva generación que se adivinaba ya desde la cuna más aguda que la punta de un cuchillo, sobre todo en su caso. Con 3 años se las había ingeniado para escaparse 2 veces, y en una hasta consiguió recorrer 4 bloques antes de que la policía lo encontrase y lo llevara a casa. Dicho esto, teniendo en cuenta lo peligrosa que podía llegar a ser la casa de St. Andrews Road para un niño, lo más probable era que el crío hubiese estado más seguro si los agentes lo hubieran dejado donde estaba. Nuevamente, la cuestión no era que los mayores del hogar fueran negligentes, sino que eran 7 adultos y 3 niños dándose por saco y poniéndose de los nervios a todas horas.
Así que los percances resultaban inevitables. A John, el hijo mayor de Ted, y Emma le gustaba sentarse sobre el respaldo del sillón hasta el día en que perdió el equilibrio y volcó, a resultas de lo cual se cayó hacia el patio trasero a través de la ventana del salón junto a una lluvia de cristales rotos. Otra vez, Eileen, la hija menor de Ted y Emma, se precipitó de bruces contra las ascuas de la chimenea, con lo que tuvieron que salir corriendo a Broad Street en busca del médico de la familia, el Dr. Gray. Doreen y su hermana mayor Emma atravesaron a la carrera en la oscuridad del Mayor Hall, llevando a la niña milagrosamente ilesa envuelta en una manta. Por fortuna, durante el último año todo había salido bastante bien. Primero Ted y Em se mudaron a una casa ubicada más allá de St. Andrews Road, en Semilong. Luego Alf y Quinn se trasladaron a Bridgefield Road, en Abington. Naturalmente se llevaron con ellos al pequeño Jim, pero por alguna razón el crío de 5 años decidió fugarse de su nuevo hogar y atravesar 3 kilómetros de calles atestadas para regresar él solo a la vivienda de su abuela en los Barrows. Tom supuso que Jim, al igual que le sucedía a los patitos recién nacidos con su nido, había confundido el apego que le tenía a su madre con el que le tenía al armario. Sea como fuere, el resultado de todo aquello fue que ahora en St. Andrews Road solo quedaban Clara, Tom y Doreen. Estos últimos habían ocupado el dormitorio vacante de Ted y Emma, y como quiera que ya no había tanta gente alrededor, el bebé que su esposa estaba dando a luz crecería en un hogar y un mundo más seguros. Eso al menos era lo que todos esperaban. Tom levantó su irusta barbilla y se miró las solapas. Observó la mancha dejada por la cagarruta y con desánimo se resignó a tener que frotarla con bórax al llegar a casa. En general pensaban que el mundo era más seguro, aunque estaba claro que aquello no se aplicaba a las cagadas de los pájaros. La guerra había terminado. Y no creía que los teutones tuvieran intención de emprender otra, no tras haber perdido la mitad de su país a manos de los comunistas. Estaba lo de Corea, cierto, pero su hijo, si es que era niño, no crecería para tener que enrolarse forzosamente, como Tommy, ni para pasar las noches temblando bajo una mesa del salón durante los bombarderos, que era como Doreen, 10 años menor que su esposo, había pasado la guerra. En todo caso, después de que los yanquis lanzaran la bomba atómica sobre Hiroshima, se decía que una hipotética tercera guerra mundial acabaría en unos 5 minutos. Tampoco era un pensamiento muy alentador, la verdad. Le entraron ganas de fumarse otro Kensitas, pero al constatar que solo le quedaban 5 y que no sabía durante cuánto tiempo iba a tener que racionarlos, decidió que lo mejor sería esperar. Churchill había dispuesto que Gran Bretaña probara su primera bomba atómica el año anterior, y Francia se mostraba impaciente por tenerla. Los rusos y los yanquis tenían cientos, pero Tom no podía decir que le inquietara mucho. A su juicio era como las bombas de gas que tanto pánico causaron durante la guerra, las mismas que habían llevado a la pequeña Doreen, la pobre, a volver corriendo a St. Andrews Road desde la escuela Spencer por haberse olvidado la máscara. Al final nadie estuvo tan loco como para utilizarlas, ni siquiera Hitler. Y con la bomba atómica pasaría lo mismo, nadie estaría tan loco. Los yanquis ya la habían usado, cierto, pero Tom estaba esperando a su primer hijo y ya tenía bastantes preocupaciones en mente, así que lo dejó correr. En aquel instante la ligera brisa del oeste repuntó de improviso y agitó fugazmente el chubasquero de Tom. Por un segundo despejó la niebla que cubría el Spread Eagle, un pub clausurado que quedaba a su izquierda, el otro lado de la calle. Atornillando la fachada, el pico naranja del tucán de hojalata que figuraba en el anuncio de Guinness emergió entre la niebla antes de volver a desaparecer. La ráfaga también trajo consigo la renovada cascada de notas ejecutada por Mary la Loca en el Carnegie Hall, una melodía híbrida que se deslizó alrededor como muebles sobre ruedas que ascendieran enloquecidos por Wellingborough Road. La música parecía la mezcolanza habitual. Don't sit under the old rugged cross with anyone but me. No, no, no. Pero de repente se transformó en un tema concreto y distintivo que, sin embargo, no tardó en derivar hacia un sinsentido pianístico tras unos cuantos acordes. El tema era Whispering Grass. Entonces lo supo. Supo que era lo que aquella música peculiar, arremolidada en plena oscuridad, había estado recordándole todo este tiempo. La vez que estuvo bebiendo en el viejo Blue Anchor de Chalk Lane hacía 5 o 6 años, a principios de 1948, no mucho después de que Walter se casara. Le vino toda la memoria bajo la forma de borrosas instantáneas de color sepia
empañadas en cerveza, momentos aislados de una borrachera trastabillante bajo el salvaje acompañamiento de un brumoso acordeón de piano que le hicieron sorprenderse de que no se hubiera acordado antes. ¿Cómo había olvidado aquella extraña y desasosegante ocasión con todos los miedos y preguntas que había arrojado en relación a sí mismo y a su familia? En su defensa podía alegrar que la preocupación por Doreen y el bebé lo habían distraído, pero aún así jamás habría pensado que una noche como aquella pudiera desvanecerse tan fácilmente. Se encendió otro cigarrillo antes de acordarse de su plan para racionarlos y se levantó el cuello del impermeable como si fuera un ampón o el amante torturado de una película, un estado de ánimo ambiguo inducido por la niebla y la remembranza. A la altura de la oreja, las puntas rígidas de las solapas le rozaron la línea del pelo, cortado al cepillo una vez a la semana siguiendo un hábito que había adquirido en el ejército. Tom podía arrancar el papel de plata de un paquete de tabaco, envolverlo alrededor de un penique marrón y pulirlo contra los cabellos de la nuca hasta hacerlo parecer un florín. Un truco que le había enseñado Walt. A diferencia de su hermano, eso sí, jamás había tenido agallas para intentar colarle a nadie una moneda acuñada en el cogote. Falta de agallas o exceso de honestidad, una de dos. Aquella noche de hace unos años, Tom y su hermano menor, Frank, fueron al Blue Anchor que estaba en Chalk Lane tras pasar la iglesia de Doddridge, casi llegando a Bristol Street. El pub era uno de los favoritos de la familia, pues los dueños anteriores habían sido bisabuelos suyos por parte de madre. En la década de 1880, su abuela Luisa, fallecida a finales de los años 30, era la voluptuosa hija del dueño y se hallaba sirviendo copas cuando un joven Snowy Bernal entró al local durante una de sus largas caminatas desde Lambeth. Si el abuelo de Tom no hubiera tenido tanta sed, o si hubiera recorrido otros 20 metros hasta el Golden Lion, no hubieran existido ni May, ni Tom, ni el bebé que ahora se abría paso hacia la existencia en el hospital que estaba él. Aquello explicaba el cariño que la familia le había profesado al local hasta su demolición hacía unos años antes. Un segundo, perdón. No sabía pasar la existencia en el hospital que estaba tras él. Aquello explicaba hasta su demolición hace unos años. En cualquier caso, Frank y él fueron allí a vaciar una pinta tras otra, y aunque todo resultaba normal, reinaba un aire apagado y mortecino, a menos a juicio de Tom. En parte, obviamente, se debía a que echara de menos a Walt, cuyo casamiento 6 meses antes había hecho que los 3 mosqueteros se redujeran a 2. Sin su inagotable ristra de chistes, resultaba más natural sentarse a llorar a su cuarto mosquetero, su Jacques, su fenecido D'Artagnan, con su tumba en Francia y su nombre grabado en el monumento de la iglesia de San Pedro. Fuera cual fuese la verdadera razón, Tommy se sintió cómodo en el Blue Anchor aquella noche. Se toparon con unos tipos que Frank conocía del trabajo, pero Tom no estuvo a gusto con ellos. Se sintió un poco excluido y decidió probar suerte en otro pub. Tras disculparse con Frank y dejarlo charlando con sus colegas, se puso el abrigo y salió a Chalk Lane por la puerta principal. Hacía una noche muy parecida a la de ahora, con niebla y demás, pero al estar en los Barrows en lugar de la próspera Welling Barrow Road, la atmósfera resultaba mucho más espeluznante. Ni siquiera la iglesia de San Edmundo a medianoche, con sus siniestras lápidas al otro lado de la calle, lo hacía temblar a uno como ciertos parajes de los Barrows a la plena luz del día. Libre y sin compromisos, Tom decidió dirigirse al local más cercano, el Black Lion de Castle Hill, donde sin duda habría algún conocido. Aunque el lugar carecía de los lazos familiares del Blue Anchor, para el clan Warren también había constituido un lugar de peregrinaje constante durante años. Al menos desde que la madre y el padre de Tom se mudaran a Green Street, pues su casa estaba un poco más abajo, cruzando el césped al que daba el patio trasero adoquinado del Black Lion. Erigido junto a la iglesia de San Pedro desde tiempos inmemoriales, el pub proporcionaba un asueto de lo más conveniente tras los funerales y bautizos, y como estaba a 2 minutos andando desde casa, también era ideal para tomarse unas rondas a casi cualquier hora del día o de la noche. En verano, sus viejos portones se abrían a la loma de la hierba y los ranúnculos que había más allá del patio trasero de San Pedro, y era allí donde la madre de Tom solía sentarse en un banco resquebrajado, teñido de verde esmeralda por el moho, para tomarse una copa con las compañeras que aún siguieran vivas, ancianas de ánimos, abrigos y bonetes tan negros como los suyos. La mejor amiga de su madre, Elsie Sharp, murió ante los ojos de May durante uno de aquellos largos y dulces ocasos. Dio un sorbo directamente de la botella y, sin pretenderlo, se tragó el avispón que pululaba por el gollete del envase marrón.
Al picarle por dentro, la garganta de Ensi se hinchó hasta obturarse y luego, tras un desagradable minuto, murió entre el trino de las aves y la agradable luz almidonada que bañaba desde la estación de trenes. Después de salir del Blue Anchor, torció a la izquierda y bajó por Chalk Lane hacia Castle Hill. En una iglesia de Doddridge había una ventana encendida, quizá por algún grupo reunido en sus dependencias, y al alzar la vista hacia el muro alto de piedra, atisbó los portones de carga que había a media altura en el lateral del edificio. Aparte de su pertinaz amor por las matemáticas, otra de las cosas que había heredado del chalado de su abuelo había sido una profunda fascinación por los hechos históricos, sobre todo en el vertiente local. Pese a ello, nunca había obtenido una explicación satisfactoria para la altura impracticable de aquellas puertas. Lo más parecido era la suposición de que antes de que el reverendo Philip Doddridge llegara a Castle Hill y convirtiera el edificio en una congregación inconformista, tal vez este último hubiese tenido otro uso, algún negocio que requiriera cargar las mercancías a través de la primera planta mediante un cabestrante. No obstante, en esa respuesta había algo que a Tom no le sonaba verídico, así que las puertas seguían marcadas con un perenne signo de interrogación en su mapa mental de la ciudad y de su nebuloso pasado. Un segundo. Vale. Perdón. Vale. Al pasar junto a la capilla y su cementerio, pensó que el propio Doddridge resultaba tan enigmático como su iglesia. No en el sentido de que albergara facetas ocultas, sino en el de que lograra un cambio tan duradero en la conciencia religiosa del país, y de que lo hiciera desde una minúscula parcela en esa ratonera que eran los Barrows. Fue la muerte de la reina Anne en 1714 la que allanó el terreno, la que hizo posible que Philip Doddridge, por entonces un muchacho de 27 años, llegara a Castle Hill 3 lustros después, en Nochebuena, para asumir su ministerio. Durante su reinado, Anastuardo había intentado aplastar a los inconformistas. Cuando murió, el clérigo que anunció su deceso dijo, citando los salmos: «Id ahora a ver esa maldita mujer y enterradla, pues es hija de rey». Fue una señal para que los disidentes inconformistas empezaran a celebrarlo, pues implicaba que Jorge I, que era hanoveriano y apoyaba su causa, no tardaría en acceder al trono. Todos aquellos grupúsculos, los vestigios de los independientes, la hermandad de Moravia, los herederos de los Lollardos de John Wycliffe del siglo XIV, debieron desabrochar botellas de vino ante la perspectiva de los grandes cambios que podían acometer, y la llegada de Doddridge a Northampton fue parte de ellos. De hecho, visto en perspectiva, fue el más importante de todos. Al pasar aquella noche junto al descuidado enterramiento, Tommy supuso que la urbe, con su larga tradición como refugio de agitadores insurrectos y locos religiosos, debió resultarle muy atractiva al joven pastor disidente, el viejo Robert Brown, que yacía enterrado en el cementerio de St. Giles. Había fundado el movimiento separatista a finales del siglo XVI y la ciudad había quedado colmada a lo largo del siglo siguiente por puritanos de la Nación de los Santos y por ranters de virulentos opúsculos desde cada tejado. Feroces radicales cristianos proclamaban multitud de herejías. Como no había más vida que la actual, que el cielo y el infierno no existían más que aquí, en la tierra, o peor aún, que la Biblia decía que Dios era el pastor de los pobres, no el de los ricos. Cuando Philip Doddridge se plantó en mitad de la nieve durante la Nochebuena de 1729, frotando sus manos con frío y júbilo, Northampton ya contaba con una sólida reputación como hervidero de disturbios espirituales. El evangelismo de Doddridge, propuesto 9 años antes que el del celebrado John Wesley, fue el motor que transformó durante el reinado de Victoria tanto la práctica totalidad de las sectas disidentes como la maldita Iglesia anglicana. Dicho objetivo lo alcanzó desde el que era, incluso entonces, uno de los lugares más humildes del país, y lo hizo en poco más de 20 años, antes de que la tuberculosis se lo llevara cuando aún no había cumplido la 50. Todo ello con sus palabras, sus enseñanzas, sus escritos y sus himnos. Según Tom, «Oíd el alegre son, era de los mejores. Ya llega el Salvador que se nos prometió». Siempre se imaginaba a Doddridge contemplando Castle Hill al componer esos versos, o quizá soñando con la trompeta del juicio final sobre los cielos de la iglesia de San Pedro, ubicada más abajo. O tal vez figurándose a un Jesús resucitado y harapiento que recorriese Chalk Lane hacia su pequeña congregación, con las palmas sangrientas totalmente abiertas para proclamar la absolución universal.
Desde su creación hace un milenio y pico, el barrio había conocido muchos hombres extraordinarios. Ricardo Corazón de León, Cromwell, Thomas Becket y un sinfín más. Pero a su juicio, Philip Doddridge se hallaba entre los más meritorios. Era el hijo más heroico de los Barrows. Era su propia alma. Al dar las 2:30, la campana de San Edmundo lo devolvió a la realidad a su espera en el exterior del hospicio reconvertido, con el Kensitas ardiendo olvidado entre sus dedos teñidos de nicotina. Menudo desperdicio. Arrojó la humeante colilla a ese otro humo más extenso que lo rodeaba y dejó que su mente se remontara a febrero de 1948. A una noche igual de gris y opaca que la que experimentaba. Tras pasar junto al kiosco de Chuck Lane, el que a veces compraba el diario de los domingos y que antaño formaba parte del hotel Properties Commercial, cruzó el asfalto que recubría los adoquines y las viejas líneas de tranvía de Black Lion Hill en dirección al pub homónimo. Al empujar la puerta principal notó una bofetada casi sólida de la cháchara, hedor y calidez. El calor corporal de unos cuantos se hallaban apiñados en el Black Lion aquella noche helada. Antes de quitarse la impermeable para abrirse paso entre la multitud, se alegró de haber optado por allí en lugar de quedarse con Frank en el Blue Anchor. Siempre había rostros familiares en el Lion. Uno de ellos era el de Jem Perrit, que vivía con su esposa Eileen y su hija recién nacida en una pequeña leñera en Friskull Street, justo doblando la esquina del Black Lion y saliendo por Mercer, y cuyo padre, el sheriff, tenía una carnicería equina en Horse Market. Según recordaba ahora la escena, Jem estaba en una esquina jugando una partida de bola 9 con 3 dedos Tunk, dueño de un puesto en el mercado de pescado de Bradshaw Street, y Fred era un granuja que en ocasiones se dejaba caer por los Barrows, que dormía bajo los arcos de Foot Meadow y que salía adelante escamoteando pintas de leche y hogazas de pan de los portales de la gente. Entrecerrando su turbia mirada para apuntar mejor, el fulano le pegó a la bola de madera, pero a Tom le pareció que Jem Perrit o 3 dedos Tunk iba a darle una paliza. Apoyado contra la testada barra Entrecerrando su turbia mirada para apuntar mejor, el fulano le pegó a la bola de madera, pero a Tom le pareció que Jem Perrit o 3 dedos Tunk iban a darle una paliza. Apoyado contra la testada barra se hallaba Podger Someo, famoso organillero retirado, y a donde quiera que mirase se topaba con mugrientas leyendas depositarios de míticos rencores. Un Olimpo caído lleno de titanes ebrios que, farfullando chistes guarros entre sorbos de espuma ambrosía, rebañaban con torpeza minotáurica el papel vegetal azul de sus bolsas de patatas fritas en pos de las sobras de sal. La propia familia de Tom también gozaba de representación en el pub aquella noche, al menos por parte de los Bernal. Johnny, hermano menor de su madre y tío suyo, estaba allí con la tía Celia, sentada sola en un rincón, con media punta de Double Diamond y su destartalado acordeón en el regazo. Estaba su tía abuela Tursa, también, sentada. Bien entrada en la ochentena y más ida que nunca. Tommy la saludó y se ofreció a invitarla a una copa, pero ella lo miró alarmada, como si no supiera quién era, antes de asentir igualmente. A Tursa le gustaba tocar su acordeón al aire libre mientras vagaba por los Barrows, aunque unos años antes, durante la guerra, había empezado a actuar únicamente de noche. Más concretamente, solo salía a la calle a tocar su instrumento durante los apagones, con los bombarderos alemanes planeando en el firmamento y los oficiales de protección antiaérea amenazando con detenerla si no entraban en un refugio y cesaban sus condenados soniquetes. Como estaba destinado en el extranjero, Tom jamás llegó a oír las improvisaciones de su tía abuela con la Luftwaffe, pero su hermana mayor Lou se las había descrito con lágrimas de risa surcando sus mejillas. Me encargaron traerla a casa y la verdad te juro que estaba allí parada en mitad de Bath Row, mirando los enormes aviones negros que se recortaban contra el cielo y tocando pequeños acordes y notas largas en el acordeón, como si el bombardero fuera una película muda a la que ponerle banda sonora. Por un lado tenías el horrible ruido de los motores resonando en el cielo, por el otro a Tursa intentando sacar al unísono sus melodías, que sonaban como si alguien fuera silbando dando saltitos. No puedo describírtelo bien, pero sus pequeños tralalás superpuestos al apabullante estruendo de los aeroplanos te daban ganas de reír y llorar al mismo tiempo, sobre todo de reír.
Tom se imaginó entonces aquella escuálida vieja loca con su algodonoso birrete de canas, maullando en una calle oscura con el ataque de la Fuerza Aérea Alemana en pleno apogeo. Y sí, también le entraron ganas de reír. Después de servirle la bebida, la chiflada de su tía abuela, se sentó junto a su callada tía Celia y su animado tío Johnny, con el que se llevaba bien y en quien podía confiar para tener compañía, hasta la hora del cierre. Aún recordaba cierta noche antes de la guerra en que estaba con Walt, Jack y Frank en el Criterion de King Street. Vieron entrar a su tío Johnny Bernal, se tomaron algo con él y este los cautivó con relatos de cómo era el pub antes de convertirse en un local casi desierto, cuando había jamón, pan, pepinillos en vinagre y una lasca de queso gratis en cada mesa. El aumento de la clientela, les dijo, compensó de sobra la compra de las viandas y como todo el mundo tenía en el buche algo con lo que empapar el alcohol, no había ni borrachos ni peleas. A los cuatro hermanos les pareció el Edén, una edad de oro perdida. Sentado con sus tíos en la acogedora sala del Black Lion, Tommy les preguntó qué tal estaban y cómo le iba a su prima Audrey, por quien toda la familia sentía debilidad y que tocaba el acordeón de piano en la banda de música que dirigía su padre, es decir, el tío Johnny. El conjunto era el mismo que había actuado hacía meses durante el banquete nupcial de Walt en Gold Street, y mientras su madre les cantaba a las 40 a Frank y a él, su prima Audrey, que a su juicio nunca antes había estado tan guapa tocando tan bien, dio todo un recital de temas de swing a los tambaleantes invitados que abarrotaban la pista de baile. Audrey era un pequeño bombonazo, toda la familia lo sabía, pero aquella noche, cuando preguntó por ella, su tío sacudió la cabeza y le dijo que estaba en casa, aquejada de los típicos cabreos y cambios de humor de las chicas de su edad. A Tom le sorprendió, pues Audrey siempre se mostraba radiante y feliz, pero supuso que sus rabietas podían estar relacionadas con los altibajos propios de las mujeres, de los cuales por entonces él no tenía ni la menor idea, gracias a Dios. Así pues asintió con conmiseración y les dijo a sus tíos que seguro que la chica se recuperaría en 1 o 2 días. A ese respecto no pudo estar más equivocado. Codeándose con ellos, Tom reflexionó sobre lo bien que le caía a su tía Johnny, del que pensaba que añadía un toque color a la familia en virtud de sus pajaritas chillonas, su chaqueta a cuadros color mostaza y su aire farandulero. En su forma de hablar de la banda, de sus contratos y de sus actuaciones, exhibía una cualidad moderna, como si aceptase el desafío que planteaba el mundo presente y futuro del de la posguerra, con la energía y las ganas necesarias para afrontar una nueva vida. La madre de Tom solía decir que desde niño su hermano Johnny no había hecho otra cosa que hablar de los escenarios, de formar parte de ese universo de bulla y lentejuelas, aunque también añadía que nunca había mostrado ningún talento propio. Sin duda ese debía ser el motivo de que hubiera optado por dirigir una banda en lugar de tocar o cantar en una. Cuando la joven Audrey resultó ser un prodigio del acordeón, un gusto que evidentemente había heredado de su tía abuela Tursa, su tío tuvo que sentirse más feliz que una perdiz. Tommy pensaba a menudo que cuando Johnny veía embelesado a su hija Audrey entre bastidores, para él sería como verse a sí mismo de joven, con todos sus sueños y esperanzas desfilando al fin bajo la luz de los focos. Bien por él. Quizás el hijo que Tom estaba esperando ahora allí en Wellingborough Road acabara dedicándose a algo que él siempre hubiera anhelado, como por ejemplo el fútbol. Si tal cosa sucedía, no podía jurar que no fuera a vitorear a su hijo desde la banda, al igual que el tío Johnny sonreía orgulloso en la cableada penumbra de las bambalinas. La tía Celia era harina de otro costal, pues resultaba tan callada como Johnny ruidoso, y no mimaba a Audrey tanto como él. Siempre se mostraba amistosa e incluso alegre a su modo, pero nunca parecía tener nada que decir. No era por ser estirada o creída, simplemente si el tío Johnny soltaba uno de sus chistes verdes, se limitaba a sonreír y a centrarse en su tónica de limón. A la madre de Tommy, poco le importaba a su cuñada, a la que le reprochaba su falta de agallas. Pero, claro, a ella no le importaba a nadie. Aquella noche de febrero de hacía 5 o 6 años estuvo en compañía de sus tíos hasta que el encargado anunció la última ronda, la cual declinaron. Mientras Tommy empezaba su última pinta, ellos se terminaron las suyas, se pusieron los abrigos y se dispusieron a volver a casa. No tenían que caminar mucho. Johnny y Celia vivían con Audrey en Free School Street, un poco más arriba que Jim Perrit y su familia, así que solo tenían que doblar la esquina y pasar la iglesia. Tommy recordó que el tío Johnny, al levantarse de la silla en mitad del salón y encajarse el sombrero, se asemejaba a un corredor de apuestas.
Tras ayudar a la tía Celia a incorporarse, Johnny suspiró y dijo, en referencia a Audrey y su mal humor, que, en fin, ya era hora de volver a casa para enfrentarse a la música, lo cual le pareció entonces un comentario de lo más inocente. Después de despedirse, Tom los vio salir del humeante pub, cuyo interior estaba tan cargado como la neblinosa calle que revelaron al abrir la puerta y adentrarse en la noche, mientras terminaba tranquilamente la media pinta de amarga que le quedaba. Sus ojos escudriñaron la barra por si cabía la posibilidad de atisbar una mujer medio decente allí dentro. No hubo suerte, aparte de la perra del dueño. La única fémina que había en el Black Lion era Mary Jane, una camorrista que era más asidua del Jolly Smokers y del Green Dragon, ambos por el Mayor Hold. Llevaba un ojo amoratado y cerrado, hinchado al máximo, y su rostro parecía tener una forma totalmente distinta. Allí sentada mirando al vacío sacudía ocasionalmente la cabeza como para aclararse las ideas, pero era imposible saber si se debía a una pelea o a los efectos del alcohol. Incluso su tía abuela Tursa se había alargado mientras no miraba. Se encontraba a solas en un ambiente enteramente dominado por hombres con la nariz rota, valoración esta que incluía a Mary Jane. Por su trabajo estaba acostumbrado a situaciones en las que predominaban los hombres, y aunque las consideraba mucho menos agotadoras que un acompañamiento mayoritario de mujeres, también le resultaban mucho más aburridas. Apuró el culo de la pinta, dio las buenas noches a la gente que conocía y se dirigió igualmente a la puerta mientras se abrochaba el abrigo. Fuera del Black Lion, con el frío quemándole la garganta, dudó de qué camino sería el más rápido para volver a casa de su madre en Green Street. Al final optó por bordear la iglesia de San Pedro y atajar por la callejuela que daba a Peters Street, la que marcaba el límite superior del Prado. Sería un trayecto ligeramente más largo que tirar por Elephant Lane, pero como la borrachera lo había puesto sentimental, decidió que le apetecía pasar junto al cementerio para darle las buenas noches a Jack, o mejor dicho, al monumento. Los restos de Jack seguían descansando en algún lugar de Francia. Tras dejar el pub atrás, salió a Mercer a través de Black Lion Hill, donde vio que la niebla se ensortijaba a su derecha alrededor de la verja de hierro del Camposanto. Medio avergonzado, saludó con la cabeza hacia el ondulante lecho de lana del que sobresalía el monumento a los caídos, y se preguntó quién estaría tocando la melodía que escuchaba procedente de la taberna que acababa de abandonar. Aturdido por la cerveza, tardó unos segundos en darse cuenta que no era ni el piano del Black Lion ni venía de su espalda, sino que era un sonido débil y vacilante que emergía de entre las sombras conjuradas un poco más adelante, en la propia Mercer. Intrigado, Tom pasó de largo el callejón por el que se disponía a atajar hacia Peters Street, entre la iglesia y la sastrería para caballeros Orms. Sabía que quien estaba montando semejante escándalo a aquella hora de la noche y asegurarse de que no sucediera nada indecoroso en el barrio. Además, a la altura de la casa Cromwell pudo oír con mayor claridad la ligera y frenética melodía y con cierto estupor incluso creyó reconocerla. El estruendo... El obstinado estribillo parecía provenir de la boca de Free School Street, justo delante de él, y fluía sobre el pavimento junto con la niebla, como si pretendiera enredarse entre sus achispados pies para hacerlo tropezar. Tras detenerse junto al edificio de piedra marrón que había acogido al Lord Protector durante la noche previa a la batalla de Naseby, apoyó una mano contra aquel muro vasto para estabilizar la marcha. Fue entonces cuando vio al tío Johnny y a la tía Celia llegar a Mercer desde School Street, ambos conmocionados, con la boca desencajada, llevándose las manos al rostro como si estuvieran llorando y aferrándose a las mangas del otro como dos supervivientes de un descarrilamiento que estuvieran remontando el terraplén de la vía férrea. ¿Qué demonios había pasado? Visto ahora con perspectiva, mientras se frotaba las manos en el exterior del hospital, lo que tendría que haber hecho era llamarlos y preguntarles qué les pasaba. Pero no fue lo que hizo. Oculto por la niebla, se quedó parado observando a sus tíos, que parecían haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos y que iban tambaleándose en aquel húmedo miasma, agarrados el uno al otro, aullando como animales heridos. A su paso hacia Horse Market, los sollozantes alaridos de su sufrimiento fueron volviéndose cada vez más vagos. Desde su escondite, atenazado
por la culpa de no haber asistido al padecimiento de sus familiares sin hacer nada, de haber permanecido allí como un auténtico imbécil sin ni siquiera ofrecerles ayuda, los vio marcharse. Tom solo podía decir en su defensa que el dolor del tío John y la tía Celia le pareció muy íntimo. Le habían enseñado a ayudar a los demás en momentos de necesidad, pero también a no meter las narices en los asuntos privados de la gente, y la línea que separaba ambas cosas era en ocasiones demasiado fina. Ese fue el caso de sus tíos aquella noche. En aquel instante sus vidas parecieron derrumbarse y hacerse añicos, y lo que fuera que lo agobiaba se diría tan humillante y personal que cualquier intromisión solo habría empeorado las cosas. Pensando ahora en ello, quizá lo que lo disuadió fue el hecho de que Celia y Johnny no pidieran ayuda para lo que les hubiera ocurrido. No aporrearon la puerta de ningún vecino para que alguien llamara a los bomberos o a una ambulancia. No torcieron a la esquina para acudir a casa de la madre de Tom en Green Street, que al fin y al cabo era la hermana mayor de Johnny. No buscaron auxilio en los Barrows, sino que enfilaron hacia Gold Street y el centro. Más tarde, Tom se enteró de que el tío de Johnny y la tía Celia estuvieran sentados hasta el alba en las escalinatas de Todos los Santos, abrazados, devastados bajo su pórtico. Volviendo la noche en sí, después de ver marcharse a sus tíos, él se encaminó hacia Frisco Street para averiguar lo que había pasado. Avanzó sigilosamente por el oscuro callejón, antigua ubicación de la escuela libre en el siglo XVI, y caminó en pos de aquella música triste y conmovedora más alta a cada cauteloso paso que daba entre la bruma. Las notas bajas resonaban en las fulginosas ventanas de los negocios que había a izquierda y derecha, cuyos paneles de cristal zumbaban como moscas atrapadas. Fue entonces más o menos cuando reconoció la obstinada melodía que se deslizaba por la oscuridad desde algún viejo piano hacia lo que solía ser Green Lane. Al empezar a tararearla para sus adentros, se acordó de alguna de las palabras familiares antes que del título, aunque la identificó con una canción que conocía bastante bien. ¿Cómo era la letra? Ah, sí. Why tell them all your secrets? Nota del traductor. ¿Por qué contarles todos tus secretos? Descendió por la negrura de la calle con gran vacilación, tanto por miedo a tropezarse con algo en mitad de la niebla y lastimarse con algo, como por lo que podría encontrar cuando llegara al final. A esas alturas ya sabía que la melodía venía de la casa del tío Johnny y que era Audrey quien estaba tocándola. Era Frisco Street, no había otra persona capaz de ejecutar una pieza tan arrebatadora. They are buried under the snow. Yacen enterrados en la nieve. Por más bien que lo supiera, seguía sin recordar el nombre del tema. Con el título casi en la punta de la lengua, siguió sumergiéndose en su invisible armonía. 20 pasos después, cuando llegó al cruce con St. Peter's Street, ya tenía claro que la vieja canción procedía, en efecto, de la casa de su prima, que estaba casi llegando a la esquina de Gregory Street, justo al otro lado de la calle. También se había dado cuenta de que Frisco Street estaba a diestra excepto por él y otra persona más, parada en mitad del vapor rampante que ascendía por la puerta de entrada del tío Johnny, rígida y tiesa como una escoba y con su alborotada cabeza inclinada hacia atrás para gotear la ventana cortinada de la salita que emitía la música, estaba su tía abuela Tursa. Al tiempo que abrazaba su acordeón como si fuese un niño mudo y monstruoso, los dedos pálidos y translúcidos de una mano pasaban arriba y abajo por las teclas con el fin de acariciarlas, de calmar el instrumento silente y disiparle los miedos provocados por tan alarmante situación. Tursa no estaba tocando ni una nota, pero escuchaba tan atentamente la música que se filtraba desde el interior que uno casi podía oír su propia interpretación. En su transcurso, el tema enhebró el hilo de sus letras a medio recordar en la brumosa manta de su memoria. Whispering grass, don't tell the trees. Hierba susurrante, no se lo cuentes a los árboles. Evidentemente Tommy recordó al fin el título que tanto anhelaba, Whispering Grass. Con los años se había convertido en todo un clásico, e incluso se había integrado en el argot popular como el sinónimo de soplón, pues ahí era de donde Tommy creía que provenía la expresión grass. Hasta aquel momento consideraba que la canción era cautivadora, pero también algo melosa e infantil, con todo ese asunto de la hierba y los arbustos hablando unos con otros como salidos de una película de Walt Disney. Sin embargo, al escucharla en mitad de la niebla reptante de Frisco Street durante aquella noche de febrero, no le pareció en absoluto infantil. De hecho, sonaba terrible, y no porque fuera mala o estuviera mal tocada, sino por hablar de algo terrible, de un daño demasiado terrible como para enmendarlo o de algún tipo de traición. También sonaba plagada de ira, pues las notas de sus acordes parecían restallar, casi astillarse, ante el impacto de unos
de unos dedos invisibles, y sonaban al fin como una acusación, como un desahogo, como una confesión agónica que jamás podía retirarse y después de la cual nada volvería a ser igual. Era una música que acompañaba el final de algo. 'Cause the trees don't need to know. Porque los árboles no necesitan saberlo. Vergüenza, otro matiz, concluyó Tom, que la melodía rajaba la empapada atmósfera de la noche junto al daño y la ira, una abrumadora sensación de vergüenza. Incluso la espantosa jovialidad del estribillo sonaba a ratos sardónica, vengativa, inmoral. A Tommy lo perturbó, sobre todo porque en la vida había podido imaginar que alguien tan recatado y retraído como su prima Audrey desatara aquel inesperado torrente de emociones confusas. ¿Qué podía estar pasándole por la cabeza para desquiciarse de un modo tan inquietante y febril? ¿Qué tipo de emociones desembocaban en un sonido tan estomagante y fragmentado? Solo Dios sabía cuántas veces había tocado ya el tema frente a Tom o a cualquier otra persona que se hubiera aventurado en Free School Street para oírla. Pero tras haberla repetido 4 veces de principio a fin desde que su tía abuela y él se detuvieran en la niebla para escucharla por separado, paró de golpe en un silencio clamoroso que de algún modo resultó aún más inquietante que la melodía precedente. Después de dejar pasar unos segundos de tensión, tal vez para asegurarse de que el recital hubiera concluido, su tía abuela Tursa tocó de repente 4 notas en el acordeón que colgaba de su fibroso cuello merced a una ajada correa de cuero. 4 notas graves y despaciosas que él reconoció con una leve punzada de alarma, como el principio de la marcha fúnebre. Al menos eso fue lo que pensó en aquel momento. Sin embargo, tras ejecutar aquella lúgubre apertura, su tía abuela quedó en silencio y permitió que sus dedos apergaminados abandonaran las teclas. Luego, abruptamente, Tursa giró en redondo y se marchó por Free School Street, como si más allá de su breve contribución musical no hubiera nada más que añadir. Al poco tiempo, su demacrada figura se desvaneció en las heladas volutas de la noche. Allí de pie en el atrio del hospital de St. Edmund se dio cuenta de que esa fue la última vez que vio a su tía abuela Tursa, que cayó enferma de los bronquios y murió 2 meses más tarde. La imagen mental de verla adentrándose en el ondulante misterio de aquella niebla era la última que podía recordar de ella. Quizás su corta interpretación de la marcha fúnebre fuera una profecía, aunque ahora que caía, aquellas 4 notas podían bien corresponder a Oh Mine Papa o a un sinfín de temas. Cuando su tía abuela se hubo marchado, Tom permaneció allí unos 5 minutos más observando la casa ahora silenciosa y la suave luz de gas que se filtraba a través de las cortinas de la ventana de la salita. Luego salió de Free School Street hacia Green Lane para dirigirse a casa de su madre en Green Street. Al llegar a su destino vio que May se había acostado ya y que Frank no había vuelto todavía del Anchor, así que prendió la chimenea, se encendió un cigarrillo con la misma cerilla y se sentó en el sillón durante unos minutos antes de irse a la cama. Al otro lado de la pequeña habitación, empequeñecido por la luz de gas y emplazado junto a la pared, estaba el piano de la familia, negro y pulido como un ataúd. En lo alto había un enorme jarrón vacío y una brillante fotografía enmarcada de 20 por 25. La instantánea era publicitaria, claramente profesional, y retrataba al grupo que representaba al tío Johnny. De pie en el centro, para destacar al que sin duda era el miembro más atractivo de la banda, estaba su prima Audrey, con su acordeón de piano casi tan grande como ella. Sus manos esbeltas se apoyaban sobre las teclas con una elegancia que resultaba artificial. Era evidente que el fotógrafo le habría dicho que posara de ese modo con el instrumento. Tom se imaginó la escena, la cháchara y las palmaditas de la sesión, la actitud de flirteo que los tipos como aquel solían desplegar ante el mundo. Seguro que el fulano había perdido la sonrisa bien grande de parte de la deslumbrante jovencita y que Audrey le había respondido poniendo los ojos en blanco, que era como salía en la foto, fingiendo una cómica exasperación mientras se reía del cumplido. «Oh, por favor», halagada aún así, contenta de que el fotógrafo solo hubiera dicho aquello, precisamente para hacerla sonreír. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia atrás, como si estuviera rogándole al cielo que perdonara los estúpidos halagos de los hombres, y uno podía apreciar la angulosa forma de su barbilla en la recta inclinación de su nariz. El rostro finamente esculpido y la oscura cascada de cabello que le caía sobre los hombros de su planchada blusa blanca. Su prima tenía unos 18 años y calculó que esa foto se habría tomado unos 2 o 3 años antes, cuando Audrey tenía 15 o 16. Parecía tan animada e irónica que Tom tuvo que permanecer una media hora allí sentado a la luz de gas que iluminaba la estancia, para reconciliar a la joven de la instantánea con la congojante situación que acaba de presenciar en Free School Street.
A lo largo de los 2 o 3 días posteriores averiguó más detalles sobre lo acaecido esa noche. Según su madre, que para entonces había escuchado el relato completo de boca de su hermano menor, el tío Johnny y la tía Celia salieron del Black Lion, volvieron a su casa de Frisco Street y descubrieron que su única hija no solo había asegurado la puerta antes de sentarse a tocar el mismo lamento una y otra vez en el piano, sino que además ignoraba sus llamadas y sus ruegos para que los dejaran entrar. A medida que esos ruegos se fueron convirtiendo en plegarias angustiadas, su prima Odie empezó a intercalar líneas vocales de su cuño sobre la avalancha de su propio concierto. When the grass is whispering over me, then you'll remember. Cuando la hierba susurre acerca de mí, entonces recordarás. Al final sus padres se rindieron, se esfumaron entre la niebla hacia Gold Street y se refugiaron toda la noche bajo el pórtico de Todos los Santos, destrozados ante la conciencia del terrible acontecimiento que acababa de ocurrir. Su única hija, su brillante, preciosa, joven y talentosa hija, la de que esperaban que portara el testigo de sus sueños de cara al futuro, había perdido la cordura, se había vuelto esquinada. A la mañana siguiente llamaron a los médicos y la internaron en el manicomio de San Crispín, a la vuelta de Berrywood, a donde llegó entre patadas, forcejeos y gritos delirantes, según contó el tío Johnny. En la actualidad seguía en el sanatorio y era muy probable, para desgracia y oprobio de la familia, que no saliera de allí en la vida. Ya apenas la mencionaban. Obviamente cundió la opinión general de que el problema de Audrey era heredado, una consecuencia de esa maldición que se transmitía entre los Bernal y que ya había afectado tanto a su abuelo Snowy como a su tía abuela Tursa. Ahí estaba, la locura de la familia, un pensamiento de lo más alegre mientras uno esperaba el nacimiento de su primer hijo. Para Tom, sin embargo, no tenía sentido ignorarlo. Era un simple hecho, parte de esa intrincada lotería de la vida en la que se decidía si el bebé sería castaño como Doreen o moreno como Tom, si sus ojos serían azules o verdes, si sería alto, bajo, robusto, espigado, cuerdo o loco. Nadie sabía cómo iba a salirle el niño, pero también era cierto que sobre las cosas importantes de la vida nadie sabía nada. Lo único que se podía hacer era sacarle el máximo partido a lo que a cada uno le caía en gracia, jugar con las cartas que a uno le tocaban. Miró hacia los alrededores, hacia la gasa neblinosa que envolvía la penumbra y la ruinosa iglesia del otro lado de la calle, cuya imponente presencia resultaba ser más perceptible que visible. A su izquierda un collar de tenues farolas se extendían durante kilómetros, disperso en la oscuridad hasta alcanzar Williamborough. A su derecha las rapsodias mezcladas de Mary la Loca se entrelazaban alrededor del centro de la ciudad en ligeros y caprichosos cordeles de guirnaldas, y tras él un alguacil violento al que se hubiera dado un trabajo y un uniforme nuevos después de haber jurado que se había reformado, se cernía el hospicio rehabilitado. Para su sorpresa, Tom cayó en la cuenta de que el siglo XX había entrado ya en su segunda mitad. También empezó a ver que la sangre y la herencia no eran lo único que determinaba el desarrollo de un niño. Todo influía. La suma de todas las zonas del planeta y su historia, cada hecho e incidente que hubiera hecho al mundo tal como era, aquello que hubiera afectado a los padres de la criatura. Todos esos componentes iban a parar a un niño concreto en un útero concreto, mientras su propio retoño flotaba en el vientre distendido de Doreen a la espera de salir al exterior. Tommy entendió que no habría elemento en la vida de su esposa o en la suya que no condicionara a aquel niño, pues las circunstancias de sus propios padres los habían marcado a ellos igualmente. Por ejemplo, el trabajo como director que rechazó Snowy Bernal jugó un importante papel en el tipo de familia y educación que se encontró su primogénita. Que la madre de Tom perdiera a su primera hija a manos de la difteria provocó que no parara tras tener 2 niñas y que diera luz a 4 varones. Y si esos hechos no se hubieran desarrollado tal cual, no existirían ni Tommy ni el hijo que éste iba a tener. Luego estaba la guerra, claro, y también la política que la había precedido. Todos esos elementos condicionarían la educación de las generaciones venideras, el planeamiento de las casas y calles cuando éstas crecieran, y la existencia de trabajo cuando llegaran a la edad adulta. Y aquello solo era lo más obvio, hechos cuyos efectos sobre la vida de los críos podía intuir cualquiera. Pero ¿qué pasaba con esos otros hechos, pequeños e invisibles, que influían en que alguien tomara un camino u otro, en la gestación de las coyunturas que impactarían positiva o negativamente en el mundo y en su hijo? En aquel torbellino de pensamientos, Tom se preguntó por las vidas, las muertes y los recuerdos que se estarían canalizando a través de las contracciones de Doreen para dejar su huella sobre el bebé que pugnaba por venir al mundo. Bombardeos nocturnos,
Colas de paro, programas de radio, edificios demolidos, un atisbo las pantorrillas de una mujer con falsas medias de rejilla pintadas a base de lápiz de ojos, una lluvia de condones de caucho sobre los sombreros de los pasajeros de un tren, la tumba de un francotirador alemán de 15 años en una carretera francesa, su abuelo arrugando un cuidadoso anillo de números para arrojarlo cabreado al fuego de la chimenea, el agujero negro que dispersó por el centro ese mismo papel mientras ardía, la foto de Audrey enmarcada sobre el piano con sus manos posando, su sonrisa despreocupada y la mueca de los miembros de la banda que estaban tras ella con sus pajaritas, sus guitarras y sus clarinetes, la niebla, la cagada del pájaro y Mary la loca. De alguna manera todo aquello se estaba filtrando hacia un feto que, si todo iba bien, tardaría 1 o 2 horas en inspirar su primer aliento y gimotear sus primeros llantos. Envuelto en los tramos superiores de niebla, el reloj de San Edmundo dio las 3. Los dedos de sus pies estaban tan helados que ya ni podía sentirlos en las botas. Maldita fuera la espera, diablos. Con las manos hundidas en los bolsillos del impermeable, Tom Warren dio media vuelta y empezó a pasear por el largo sendero del hospital hacia las luces distantes y borrosas del pabellón maternal, levemente titilantes en la tiniebla. Doreen no podía haber dado luz todavía, o de lo contrario, habrían enviado a alguien a buscarlo. Durante el paseo notó que el ondulante piano ya no era audible, aunque ignoraba si se debía a que Mary la loca hubiera parado o a que el viento hubiese variado en dirección. Empezó a tararear para llenar aquel silencio repentino, pero se detuvo en cuanto se dio cuenta que lo que estaba cantando era Whispering Grass. La sustituyó por Oíd el alegre son y siguió andando. El porche iluminado de la sala de espera se aproximaba poco a poco, intentando levantar el ánimo. Tommy aceleró el paso y fue a darle la bienvenida a su primer hijo o hija.